got something that might interest you. Muy buenas, gente, soy Desti y bienvenidos a otro explicado más de Boku no Hero Academia. Tengo que decir, gente, que este vídeo va a ser muy interesante porque, aparte de que voy a tocar uno de los personajes que me habéis pedido, también quiero tocar un poco de polémica respecto al personaje. Pero ojo, no os confundáis, no voy a hablar simplemente de la polémica, sino que voy a saltar sobre los datos que hay sobre ella en este personaje. También, además, quería decir que en este vídeo obviamente vais a encontraros con una cantidad de spoilers, sobre todo para los que sois fans del manga y del anime. Pero tened en cuenta que si no tienes estas dos cosas al día, es mejor que no estés viendo este vídeo. Pero bueno, dicho todo esto, sin más dilación, comencemos. Bien, vamos a hablar de Momo Yaoyorozu, personaje conocido como Creati en su nombre de heroína. Es uno de los personajes que forman parte de los estudiantes de la Academia UA, principalmente en la clase 1A, es decir, son del bando de los protagonistas principales de la serie que normalmente solemos ver. Su poder es del tipo emisor y le permite materializar cosas, sí, tal cual suena, ese es su poder, creación o creation, según la traducción. Otorga la capacidad de crear cualquier tipo de objeto si tiene un conocimiento molecular del mismo. Básicamente, gracias a este poder, Momo lo que puede hacer es crear cualquier tipo de objeto, pero ojo, este no es el típico poder que hemos estado analizando hasta ahora. De hecho, este poder es comparable al de Mirio Togata, porque es un poder que requiere una serie de pasos y un serio entrenamiento para ser capaz de llevarlo a cabo. Así que pensad que este poder es mucho más complejo de entender de lo que parece, pero voy a intentar que lo entiendas de una manera más sencilla. Bien. Lo principal que hay que entender es que Momo necesita tener una buena dieta, es decir, necesita estar bien alimentada en su cuerpo y en su organismo, porque resulta que necesita la grasa, que es el componente con el que está creando los objetos a partir de su cuerpo, ¿vale? Nos ponemos con este punto. Momo lo que hace es usar toda la grasa de su cuerpo para crear los objetos. Esto sería el ingrediente principal, ¿vale? Luego lo que está haciendo con esa grasa es convertirla en materia, que sería el paso 2. Y el paso 3 sería el más complicado. Imaginaros que tienes que ponerte una simulación mental donde tienes que imaginarte que tienes que crear cada parte de un objeto para que tenga, digamos, una funcionalidad móvil, ¿vale? Si bien es cierto que hay cosas pues, como una vara o un escudo, un lápiz, es decir, dentro de cabe cualquier objeto que sea sencillo, que no necesite tantos componentes, pues los puede llevar a cabo de una forma bastante rápida. Pero pensad que objetos como cañones o incluso un vehículo, o sea, es que cualquier cosa dentro de cabe ella sería capaz de crearla. Pero hay que tener en cuenta que todo esto que está creando tiene que hacer un proceso bastante grande, porque la grasa que se convierte en una materia que va a tomar una forma distinta, que puede tener un material distinto, y todo esto se va a transformar de una forma para ensamblarse, ¿vale? Básicamente imagínate que para el cañón se tiene que transformar una parte de lo que sería pues el tubo, el cañón, las ruedas, los soportes, la munición, todo, ¿vale? Todo eso se forma por separado, luego se hace como si fuera una máquina de montaje en su cabeza y cuando está listo, Momo lo expulsa a través de su cuerpo con una energía que se muestra rosada con unos matices azulados y de esta manera pues se crea lo que sería el objeto en cuestión. Claro, ya habéis visto que para realizar solamente un objeto tiene que hacer un paso increíble de la hostia. Y ahora entenderéis, vale, ¿qué es la polémica que ibas a decir antes? Vale, tengo que decir que este personaje ha sido un motivo de los de la sexualización, bueno, o la sobresexualización de personajes del manga y el anime. Vale, hay que tener en cuenta que en las series de shonen, normalmente los personajes femeninos y masculinos se les suele dar, digamos, un físico muy destacado, pero esto es principalmente para contentar al público de los fans. No es una cosa que se haga como aposta, ¿vale? O sea, hay series que dentro de cabe se hacen de ese estilo expresamente, o sea, Senran Kagura es una serie que se hace expresamente para contentar al público y el autor lo hace aposta, los diseños de los personajes están sexualizados aposta. En el caso de Momo, muchas personas, y de hecho una parte, llegó a digamos, criticar por el hecho de que el personaje tenga que estar demasiado sexualizado, porque usa un atuendo muy revelador, pese a que sea un adolescente de 15 años que tenga un cuerpo bastante desarrollado. ¿Vale? Si bien es cierto que el cuerpo dentro de cabe de los personajes de Boku no Hero, si bien es cierto que no llega al nivel de One Piece o de otras series, pero ojo, el autor es libre de hacer los personajes como quiere. Pero en el caso de Momo dentro de cabe tiene, digamos, una excusa válida para que sea así, ¿vale? Pensad que como ya he dicho, Momo está consumiendo la grasa continuamente de su cuerpo, así que no es que vaya a tener un cuerpo desproporcionado, por decirlo de alguna manera, porque toda la grasa se consume y el problema es que necesita al final ingerir ciertos alimentos y al final tener una dieta bastante buena porque si no su poder no puede efectuarse. Luego esta parte de que ya se nos ha mostrado, sobre todo desde el principio de la serie, que cuando Momo usa su poder, básicamente su vestuario se rompe, y esto pasa cuando crea objetos más grandes, que de hecho revientan su cuerpo y lo atraviesan, aunque ella misma ha dicho que puede reparar sus propias ropas de nuevo. Entonces dentro de cabe, pues
Sí, bien es cierto que está el tema de que si la censura, que si está sobresexualizado el personaje, pero bueno, en cierta manera aquí no lo están justificando. Y si no, tenemos el caso de Kirishima, que usa su poder para endurecer partes de su cuerpo y por eso tiene que tener su cuerpo principalmente sin ropa, porque al final su poder surte más efecto así, si no al final no saldría a cuenta. Ya se nos ha mostrado aquí que en Boku no Hero las ropas de los personajes no están hechas para los poderes, o sea, digamos que tienen cierta resistencia para soportarlos, porque están en base al propio portador, pero recordemos que dependiendo del personaje, las habilidades siempre pueden destrozar el uniforme. Y esto es una cosa que se nos ha mostrado mucho con el One for All o con cualquier otro poder como las explosiones de Bakugo, sobre todo cuando las usa de forma excesiva. Así que, en cierta manera, el poder que os he explicado de creación de Momo, pues dentro de cabe está justificado. Es decir, vale, tiene que usar un atuendo bastante más revelador. Ella nos ha mostrado principalmente que tenga vergüenza por usarlo, sino se ha mostrado a veces más indecisa por su personalidad que otra cosa. Pero, en cierta manera, es un personaje que está hecho expresamente para este poder. O sea, ya se ha diseñado expresamente así, porque pensad, es un personaje que tiene que ser muy inteligente porque el poder de la creación no es un poder que pueda manejar cualquier persona. De hecho, aunque este poder acabara en manos de otro usuario, no llegará al nivel de Momo ni de coña. Es una cosa que al menos pienso, a no ser que sea otra persona igual de inteligente o superior a ella. Luego está el punto de que, si está consumiendo la grasa, no sé si será porque se le queda el cuerpo así de esbelto. O sea, en teoría Momo no puede engordar porque no para de consumir la grasa para su poder. Y en teoría, si está creando cosas cada vez más grandes, pues dentro de cabe mantiene una figura curvilínea. Por esa parte está justificada. Por la parte de que el poder tiene que estar ajustado a su inteligencia, también podemos justificarlo. E incluso se puede justificar el tema de que tiene que usar atuendos reveladores expresamente por el hecho de que se tienen que sacar los objetos de alguna parte de su cuerpo. Claro, ella os ha mostrado que puede sacar los objetos de sus brazos, de sus manos, pero objetos demasiado grandes los tiene que sacar necesariamente de su espalda. Aunque esto en el videojuego directamente los hace como si se materializaran desde el aire. Pero claro, ya sabéis, una cosa es los motivos jugables y esto es otra cosa de los motivos de la serie. Y bueno, dicho esto, ya habiendo resuelto lo que sería el poder y explicar un poco lo que era la polémica, vamos ahora a lo que serían las ventajas y desventajas. Normalmente los poderes que más rotos parecen estar en la serie son en realidad los más difíciles de usar en cuanto a ventajas y los que más desventajas justamente le putean al portador. Bueno, en el caso de creación solamente te ofrece dos capacidades. Una sería crear objetos de toda clase e incluso nuevos y personalizados, ya que como esto va con tu imaginación, puede crear objetos cotidianos, es decir, objetos que ya sean conocidos por la humanidad, o digamos objetos propios, que sean de la propia imaginación, como si fuera una especie de inventora. Esto sería un punto interesante. Pero claro, una cosa interesante sobre este poder, valga la redundancia, es el hecho de que el autor dijo que no podía crear, digamos, tejidos vivos. Y esto prácticamente no es posible. O sea, realmente lo corrigió y dijo que no podía crear, digamos, seres vivos, formas de vida. Una cosa es que creas tejido vivo porque pensad que cosas como la seda proceden de la naturaleza. Y es decir, si no puedes crear tejido vivo, pues hay cosas que no podrías crear. O sea, no podrías crear una sábana, no podrías crear ropa o según qué cosas. Entonces, dentro cabe, está corregido. Pero bueno, son pequeños fallos que al final se corrigen y listo. Así que en cierta manera, pues Momo puede ser una inventora profesional. Y luego también está el punto de que ofrece una variabilidad e imprevisibilidad para todas las situaciones que se plantean. O sea, estamos hablando de que mientras el personaje tenga reservas de energía para poder crear cosas, siempre podrá manifestar cualquier objeto en base a una situación, y más con la cabeza que tiene la chavala, cualquier cosa puede ser posible con ella. Lo que pasa es que Momo es un personaje que no está basado para ser tan independiente, es un personaje más para el apoyo, así que dentro de cabe para la serie está bien balanceado. Pero bueno, si nos vamos a las desventajas tendríamos lo siguiente, y es que, como he dicho antes, es un poder demasiado difícil de manejar, porque necesitas un conocimiento avanzado sobre la propia materia y la estructura molecular, al igual que un nivel alto de imaginación para poder hacerte una cadena de montaje en tu propia cabeza y que no la cagues, porque si no el objeto saldrá como el culo. Entonces, en cierta manera, esta desventaja es que es tremendamente cruda. O sea, una cosa es detalles que hemos visto con el One for All o otros personajes de la serie, ahora mismo no sabe recordar cuál, que han tenido, pues digamos, problemas para utilizar su poder. Por ejemplo, Kirishima, que decía que se podía cortar a sí mismo sin querer, o Izuku, que se destrozaba el cuerpo cada vez que lo usaba, o Uraraka, que se marea. O sea, todo esto entre cabezas son desventajas por usar el poder. Pero aquí estamos hablando de que para poder solamente utilizarlo tienes que hacer un proceso mental de la hostia, y es por eso que esto es una desventaja muy fuerte. De hecho, o sea, creo que es de los poderes que tiene más desventajas difíciles. La siguiente desventaja es que las creaciones consumen la energía del portador, estando limitada a su alimentación. Y bueno, dentro de cabe considero que esto es bastante peor,
porque dentro de cabe Momo no es que tenga que estar en sí cansada, o sea, va consumiendo la grasa de su cuerpo para ir creando objetos, así que en cierta manera llegará a un punto que colapsa, como le pasa a Mineta cuando se va arrancando demasiadas de las bolas que lleva en la cabeza, en fin, y de esa manera pues es un personaje que está bastante limitado y no puede ser rotísimo. Y otra desventaja es que, ya que las creaciones solamente pueden emerger del cuerpo del portador, le lleva a que tenga que depender de una indumentaria de poca ropa, es decir, no puede usar el poder si no lleva un traje, al menos que le despeje, o está básicamente obligada a desnudarse. Ya se nos mostró esto en el arco del festival, cuando tuvo que abrirse la camiseta y exponer pues básicamente su sostén deportivo para poder manifestar ciertos objetos, así que en cierta manera tiene bastantes desventajas, que de hecho una de ellas coincide con la anterior, Mina Ashido, por el hecho de que su propio ácido podía dejarla desnuda por equivocación si no se controlaba o usaba ropa especial. Pero si nos vamos a lo que sería el potencial de este personaje, tengo que decir que este personaje seguramente estará a la altura de los personajes que se pueden considerar seres superiores, seres como dioses, pero claro, dentro cabe este poder y el personaje están hechos para que no rompan un estandarte de desbalance en la serie, porque si no Momo sería el personaje más fuerte de la serie por lógica, igual que Todoroki, que solamente por las flamas y el hielo sería casi invencible. Claro, a fin y al cuenta todos los poderes tienen que tener sus limitaciones y desventajas lógicas y coherentes. En el caso de Momo, la personalidad es uno de los puntos negativos que tiene de ella misma, porque Momo no se considera, digamos, capaz para hacer muchas cosas, no tiene una autoestima o, digamos, una ímpetu necesaria para realizar sus propias acciones. Entonces, claro, dentro de cabe Momo no puede improvisar por su propia cuenta. Pero esto es una cosa que con la serie ha ido evolucionando. Momo ha ido dejando de lado pues esa parte indecisa de sí misma y ha ido mejorando. Pero claro, al punto de que llegue a ese nivel que os estaba diciendo, queda bastante. Entonces, pensar que dentro de cabe Momo es un personaje que está bastante frenado y que su capacidad para desarrollarse en el futuro supongo que dependerá con el paso de los años y cuando vaya madurando, claro, porque pensad que tiene 16 años actualmente. Luego también está el tema de que no puede crear seres vivos, así que por ejemplo en el caso de Davis, que sí puede crear digamos copias, el poder de Momo estaría nerfeado en este punto, ella no puede crear seres vivos, pero claro, a fin de cuentas, si el poder despierta, ¿sería capaz de crear una raza biológica o una raza mecánica? Es que a fin de cuentas ya nos han demostrado que los poderes tienen una especie de despertar o una especie de evolución, que dentro cabe es una cosa coherente y normal, porque digamos que los limitadores se van rompiendo y el poder acaba desarrollándose más. Así que esa sería una gran pregunta, ya que su poder se llama creación, ¿ella sería capaz de crear cualquier cosa? ¿Sería capaz de crear un ser humano? No sé, misterios de la vida, pero bueno, lo de siempre, dejadme en comentarios cuál queréis que sea el siguiente personaje de analizar de My Hero One Justice 2 y su poder. Y os recomiendo que os paséis también por los enlaces que os he dejado en la descripción y que deis mucho apoyo. Gracias y hasta la próxima.